Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es José Manuel Mendoza Ramírez. Mi número de control es el 1759-0392. Soy del Instituto Tecnológico de San Juan del Río y la materia es ergonomía. Yo vengo a presentarles el tema hoy de antropometría y perceptiles. La antropometría es una táctica que surge en Egipto 300 años antes de Cristo y en la actualidad puede ser aplicada en todos los niveles de la empresa. Antropometría y ergonomía. La antropometría es una de las áreas que fundamenta la ergonomía y trata con las medidas del cuerpo humano, que se refiere al tamaño del cuerpo, formas y fuerza y capacidad de trabajo. La ergonomía y la antropometría en México. Las ayudas físicas de lo que hace el ser humano o el hombre para facilitar su trabajo y ahorrar esfuerzo son uno de los motivos principales de que el hombre tenga que adaptarse a ellos como parte de la estación de trabajo, principalmente por tres situaciones. Una, la gran cantidad de equipo y maquinaria que se importa de otros países altamente industrializados, los cuales no fueron diseñados por ser operados por esta nación. ¿A qué se refiere eso? En que puede llegar una máquina ya sea de Japón, que las personas de Japón pueden medir 1,80, 1,90 o hasta los 2 metros. O hay personas de Japón que miden 1,65. Entonces, nuestra medida mexicana o nacional es de 1,70 a 1,75. Entonces, cuando llega una máquina extranjera, ya sea de Estados Unidos, Europa, Asia, de otro continente, pues son máquinas que están hechas y diseñadas para esas personas de donde son. Entonces, la persona como tal se puede lastimar ya sea la espalda, los brazos, puede salirle una tendinitis o por ejemplo, estás en un troquel. Si la máquina es más grande que tú, pues obviamente tú que tienes que estar de puntas, tienes que meter más la mano, puedes tú causarte un accidente por problemas de que la máquina no es específicamente para la nacionalidad mexicana. 2. Los productos nacionales no diseñados su producto para el usuario del mismo, sino que se basa erróneamente en diseños anteriores o importados de otros países. ¿A qué nos referimos? En que sí hay máquinas que las hacemos aquí mismo, pero las hacen como si las estuvieran haciendo para Estados Unidos. Entonces, en vez de cambiar las medidas, siguen haciéndolas con las mismas medidas, al mismo largo de las personas de Estados Unidos, de otros continentes. Entonces, erróneamente, pues lo estamos haciendo mal, ya que una mesa tiene que llegar en medio de la cintura aquí, y hay veces que la ponemos o más abajo o más arriba, y entonces ahí es donde tú estás haciendo más esfuerzo. Y 3, no se conocen las características físicas de la población mexicana. ¿A qué se refiere eso? Pues un estadounidense no es la misma altura que un mexicano. Aquí tenemos a un compañero que mide 1,75, 1,76, y él para llegar a las cajas, él para levantarlas, él ahí se puede lastimar lo que es la espalda. ¿Por qué? Porque está haciendo más esfuerzo de lo normal. Entonces puedes bajarle de nuevo. Entonces a él lo mejor es flexionar un poco las rodillas y bajar con la espalda recta. ¿Para qué? Para no poderse lastimar lo que es la espalda. Diseñarlos. No, otra vez. El objetivo de la antropometría y de la ergonomía es diseñar los puestos de trabajo y aplicar los métodos físicos y científicos. Por ejemplo, mi compañero te va a hacer favor de sentarse aquí en este banco, que es obviamente que no está hecho para esta mesa. ¿Por qué? Porque podemos ver la espalda que está curveada. Aquí lo que está haciendo es que él solo está matando la espalda. ¿Por qué? Porque no barren bien el trabajo. Ahora, ejemplo, ponemos una silla más grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, la mesa le va a quedar muy chica y la mesa está muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a alcanzar bien, tiene que encorvarse más para poder escribir y igual no va a rendir en el trabajo. ¿Por qué? Porque está forzando mucho su vista, porque se está estirando de más. Ahora, si ponemos una silla adecuada, por ejemplo, una que es para escritorio, ¿qué es lo que pasa? Tenemos resultados factibles. ¿Por qué? Porque su espalda no está encorvada, sus brazos están recargados. Ahora, su vista no le está forzando mucho. ¿Por qué? Porque él empieza a escribir y él puede estar
de frente y sin estar encorvando la espalda. Ahora, la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo humano en actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodea, que es a lo que me refería, que si tú estás en una empresa y estás en un troquel, tienes que tener a la altura la mesa, sacar todas las piezas que no está estirándote de más. ¿Por qué? Porque tú puedes estar lastimando tu espalda, estar lastimando tus brazos, tus piernas, tú solo te puedes estar lastimando hasta el cuello. O sea, desde lo más mínimo que hasta una mano o un dedo, hasta lo más grave que puede ser la espalda. La clasificación de la antropometría. El tipo de antropometría. La antropometría estructural o estática. Se refiere a las dimensiones simples de un ser humano en reposo y sin movimiento. Como la talla. ¿Qué talla eres? 30. Peso. 65. Sexo. Edad. 20. 20 años, ok. Y los perímetros, como puede ver aquí, el bíceps, su bíceps mide exactamente 25 centímetros. Su antebrazo mide lo que son igual a 25.5 centímetros. Entonces a eso es lo que se refiere a perímetros. El otro tipo de antropometría es la funcional o dinámica, que estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento, como la biomecánica. Antropometría estática. La antropometría estática estructural, dimensiones del ser humano en reposo, en el estudio de las medidas estructurales del cuerpo en diferentes posiciones sin movimiento. Como podemos ver aquí, el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Ese es el plano del cuerpo. La estatura, que es de la cabeza al piso, se registra en milímetros. Es la altura máxima desde la cabeza hasta el suelo. Se mide haciendo coincidir la línea medida sagital con el instrumento colocado a través del suelo. Por ejemplo, como pueden ver aquí, mi compañero mide 1,76. La mano abierta y al piso es alcance vertical. Es la distancia vertical desde el extremo de los dedos hasta el suelo, en posición de pie. ¿Puedes levantar tu mano? Serían 2 metros con 4 centímetros. Del ojo al piso es la altura obviamente, del ojo al piso. Se registra en milímetros, se sitúa en una regla u otro elemento de referencia sobre el eje horizontal que pasa en el centro de las pupilas. Tomamos lo que es otra vez nuestro. Puede ser flexo o 1,67 es lo que mide del ojo al pie. Altura de hombro se refiere en milímetros, es la distancia vertical medida desde el suelo hasta el punto equivalente desde el cuello al cromino. Que son 1,43 m. Y del codo al piso, puedes poner tu codo flexionado de forma. Que es 1,5 m. 1 metro es lo que mide del codo al piso. Alcance máximo vertical, es lo que vimos. La crestilla al piso. Que mide 95 centímetros. De la rodilla al piso. Son 48 centímetros.
La profundidad del abdomen es la distancia horizontal medida desde el plano vertical que pasa por el occipital, las escápulas o omóplatos y los glúteos hasta el punto más alejado del abdomen, que sería de la espalda baja hasta el piso, que son 82 centímetros. Del hombro a la mano cerrada, cierra tu mano de favor, que son 66 centímetros. Del hombro a la mano abierta, son 74 centímetros. Y es igual que se agarre, pero con los dedos únicamente extendidos, que es lo que acabamos de hacer para tomar las medidas. De la silla al piso, donde está sentado el joven, que sería de 50 centímetros. Y de la rodilla al suelo, son 55 centímetros igual. Del codo a la silla, son 30 centímetros. Altura del ojo al asiento, lo ponemos en donde están los ojos, a donde tira el asiento, y son 82 centímetros. La altura del hombro al asiento son 59 centímetros. La altura cervical son 1,22 metros. La anchura de los hombros, que es del hombro izquierdo al hombro derecho, que son 47 centímetros. La altura de los codos, o la medida de los codos, el otro codo también, por favor, así. Son 50 centímetros. La altura de la cadera sentado son 37 centímetros. La longitud del sacro a la rodilla, se refiere de la nalga a la rodilla, que son 54 centímetros. Movimientos. La antropometría dinámica. Flexión. Consiste en doblarse o disminuir los ángulos entre las partes del cuerpo moviendo, en el que un segmento corporal se desplaza en un plano sagital respecto a un eje transversal aproximadamente al segmento corporal adyacente. ¿Qué es lo que está haciendo? La extensión consiste en enderezarse o aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo, moviendo sagital respecto a un eje transversal que desde una posición de flexión se vuelve a la posición referencia anatómica o sobrepasa. Por ejemplo, lo que está haciendo. Y la aducción consiste en acercarse a la línea media del cuerpo moviendo que se realice en el plano frontal, alrededor de un eje anterior-posterior que aproxima el segmento a la línea media. La abducción consiste en alejarse de la línea media del cuerpo moviendo que se realice un plano frontal alrededor de un eje anterior o posterior que aleje el segmento de la línea media. Pronación consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia arriba. Supinación consiste en girar el antebrazo de modo en que la palma de la mano quede hacia arriba. La importancia dinámica del cuerpo humano se llama dimensiones funcionales. Se toma a partir de la posición del trabajo resultante de movimientos asociados a ciertas actividades. Hablar de diseñar antropométricamente un mueble, una máquina o una herramienta, un puesto de trabajo con display de varias formas, controles, etc., se deben tomar en cuenta los siguientes supuestos básicos. 1.
Principios de diseño para extremos. 2. Principios de diseño para un intervalo ajustable. Y 3. Principios del diseño para el promedio. Principios de diseño para extremos. Una entrada debe de ser lo suficientemente alta para acomodar a la persona de más elevada estatura que la utilice, así cualquiera que tenga una estatura menor podrá utilizarla sin riesgo de una lesión. Principios de diseños para un intervalo ajustable. En algunas aplicaciones, un rango de dimensiones del ser humano debe acomodarse, por ejemplo, una forma de reducir el estrés relacionado con el levantamiento, arreglar la distribución de las estaciones de trabajo de tal manera que los trabajadores no tengan que levantar o depositar objetos pesados en un lugar más alto que sus hombros o sus manos. En algunas aplicaciones, un rango de dimensiones del ser humano deberá acomodar, por ejemplo, una forma de reducir el estrés relacionado con el levantamiento, arreglar la distribución de las estaciones de trabajo de la manera en que los trabajadores no tengan que levantar o depositar objetos pesados en lugares más altos que sus hombros o más bajos que sus rodillas. Esto disminuye el tener que doblarse por la cintura y el estrés en los hombros. ¿A qué se refiere? En que si tú estás trabajando ya sea en un troquel, en una dobladora las láminas pesan alrededor de 15-20 kilos. Es por eso que las láminas tienen que tener una mesa con una altura, y en esa altura tiene que tener la tarima para que esté un poco más alto y quede a una parte del pecho. Así ya no tengas que hacer mucha fuerza tú y sea más rápido para ti. Y a veces ocupa un mazo para acomodar una lámina o pegarle a la máquina que se le zafa alguna herramienta o algo. Entonces a eso se refiere cuando no tienes que cargar cosas pesadas, ni que esté tan alto de tus hombros ni que esté tan bajo de tus rodillas. Así tú puedes guardar las herramientas pesadas abajo de la mesa y no tienes que agacharte demasiado ni forzar tu espalda ni tus hombros para tener un poco de estrés. 3. El principio de diseño es para el promedio. Es un error frecuente el diseñar para las personas promedio, ya que las personas más grandes o pequeñas no podrán acomodarse. Esto es lo que puede suceder. 1. Si una entrada se diseña con altura promedio, la mitad de las personas que la utilicen se golpearán la cabeza. 2. Un banco de trabajo diseñado para la estatura promedio requiere que el trabajador más bajo promedio estire los brazos y los hombros para alcanzar el trabajo. Se emplea solo cuando cualquier otra solución sea muy costosa o técnicamente muy compleja. ¿A qué se refiere? En que si tú haces un banco para una persona de 1,40, pues está hecho específicamente para personas bajas. Pero si tú haces un asiento estándar, puede así ocuparlo una persona alta y una persona de estatura baja. Entonces ahí lo que estás ahorrándote es material, que no estás ocupando material de más, y las personas pues están conformes y están felices porque es un objeto y una herramienta de trabajo que les queda bien a las personas. Sacar un percentil son las dimensiones antropométricas de cada población, son recreadas por medidas y se describe por percentiles. El percentil es el valor que divide con un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Así, un individuo como el percentil del 80 está por encima del 80% del grupo al que perteneces. Otro que está en el percentil de 50 está por encima del 50% del grupo. Así, en común escuchar que se diseña para el percentil 5% de mujeres y el 95% de hombres. Esto indica que el diseñar un producto se incluye dimensiones que asegura que el producto podrá ser usado por el 90% de la población masculina y femenina seleccionada. Por otra parte, si se considera el percentil del 5% al 95% de mujeres, una parte de la población masculina del mercado meta está excluida. Un error común en los diseñadores se cree que aplicar el percentil del 50% implica incluir al 50% de la población meta. En realidad solo se incluye a un porcentaje mínimo, aproximadamente al 10% de la población. Como podemos ver en esta gráfica, la parte de abajo es el percentil y es la altura de las personas, ya sean hombres y mujeres.
Como podemos ver, el 5% son las mujeres. El 25% son los hombres y las mujeres que lo pueden ocupar, que son excluidas. El 50% de las mujeres y hombres que lo pueden ocupar con la altura requerida o mínima. Y la altura más alta, que sería la del hombre y la mujer, que es el 95% y el 75%. ¿A qué se refiere? A que las personas que están un poco más altas tienen el 95% de poder ocupar las herramientas, que al 5% del 25% de la altura del percentil del hombre y la mujer.